El vídeo de hoy es súper práctico, breve y además muy importante para saber analizar sintagmas correctamente. Así que no tienes excusa para no quedarte con nosotros hasta el final. ¡Empezamos! Hoy daremos respuesta a este ejercicio, un reto al que seguramente te has enfrentado en alguna ocasión y que hoy aquí explicaremos paso a paso y con toda la tranquilidad necesaria para comprenderlo bien. ¡Vamos allá! Comencemos por entender lo que nos pide el enunciado. Analiza los siguientes sintagmas. Señala el núcleo, los modificadores y los complementos. Muy bien, en primer lugar veamos qué es un sintagma. Tal y como comentábamos en otros vídeos del canal, el sintagma está formado por una palabra o un grupo de palabras cohesionadas alrededor de un núcleo. También debes tener en cuenta que el sintagma realiza una función sintáctica. Y en segundo lugar, es importante que sepas cómo están formados los sintagmas. Es muy sencillo, pero presta atención. Los elementos del sintagma son el núcleo, la palabra que contiene la carga semántica del sintagma y aporta las propiedades gramaticales. Es decir, determina la relación sintáctica que se establece entre el núcleo y las otras palabras del sintagma. Un modificador es la función de ciertos determinantes y adverbios que determinan o cuantifican al núcleo y sus complementos. Date cuenta que los modificadores aparecen en posición inicial del sintagma. Y los complementos son las funciones sintácticas que desempeñan los sintagmas que complementan al núcleo. Tradicionalmente, exóticas se analiza como un complemento del nombre de flores. Sin embargo, el glosario de términos gramaticales prefiere considerar como tal los sintagmas preposicionales que realizan esta función. Excluye, por lo tanto, los sintagmas adjetivales que los analiza como modificadores. Pero en estos casos sigue la guía de tu profesor o profesora. Ahora creemos que ya estás listo para afrontar el primer reto. Si quieres, podemos hacer el primero juntos y en los demás puedes pausar el vídeo e intentar resolverlo por ti mismo, y luego consultar la solución. Sin más rodeos, vamos a empezar. 2 helados de limón. El núcleo de este sintagma es el sustantivo helados, por lo tanto estamos ante un sintagma nominal. Este núcleo y su complemento están modificados por el determinante numeral 2. Así que la función sintáctica de este determinante es la de modificador. Además, fíjate, el sintagma nominal 2 helados de limón contiene en su interior un complemento que es un sintagma preposicional que está complementando el significado del núcleo. Nos dice el sabor del helado. El sintagma preposicional está encabezado por la preposición de, que es el núcleo del sintagma preposicional, y el sustantivo limón es el término de la preposición sintagma nominal núcleo. Muy bien, primer sintagma analizado. Continuamos. Recuerda que puedes pausar el vídeo e intentar analizar este sintagma tú solo y luego mirar la solución, o si lo prefieres podemos hacerlo juntos. El núcleo de este sintagma es el adverbio cerca, por lo tanto estamos ante un sintagma adverbial. A este núcleo le sigue un complemento, el sintagma preposicional del restaurante. Recuerda que el sintagma preposicional va encabezado por una preposición, que en este caso es de. Del es la contracción de la preposición de más el determinante el. Este sintagma preposicional está formado por el núcleo, que es la preposición, y el término de la preposición, el sintagma nominal, el restaurante. Pero antes de continuar, ¿qué función sintáctica realiza el sintagma preposicional del restaurante? Observa en este esquema todas las funciones que puede realizar el sintagma preposicional. En este caso, está complementando al adverbio cerca
y realiza la función sintáctica de complemento del adverbio. Finalmente, el sintagma nominal el restaurante está formado por un determinante que realiza la función de modificador del núcleo. Siguiente sintagma. Este sintagma contiene una sorpresa. Descubrámosla. El núcleo de este sintagma es el nombre Madrid. Así que Madrid, capital de España, es un sintagma nominal. Capital de España es otro sintagma nominal con el sustantivo capital como núcleo. ¿Pero qué función sintáctica realiza este sintagma nominal con respecto a Madrid? ¿De qué manera lo está complementando? A la relación sintáctica que existe entre dos sintagmas nominales la llamamos aposición. Por cierto, esta es la sorpresa. Ahora fíjate en la coma. Hay dos clases de aposiciones. La explicativa está introducida por una coma, o en ocasiones también la encontramos entre comas, mientras que la especificativa no va entre comas. En nuestro sintagma de ejemplo tenemos una aposición explicativa porque aporta información complementaria. Se está dando un dato sobre la ciudad de Madrid, que es la capital de España. Y como puedes ver, la aposición va introducida por una coma. Si quieres saber más sobre los tipos de aposición, te invitamos a visitar el vídeo de la tarjeta que aparece ahora mismo en pantalla. Ahora solo nos falta analizar de España, que es un sintagma preposicional que realiza la función de complemento del nombre de capital y está formado por la preposición de, que es el núcleo, y el sustantivo España, que es el término de la preposición sintagma nominal núcleo. Muy bien, sigamos con el siguiente y último sintagma. Vamos allá, que este te lo sabes. La palabra más importante, es decir, el núcleo de este sintagma, es el adjetivo educado. Por tanto, muy educado es un sintagma adjetival y muy es un adverbio que está modificando al adjetivo. Realiza la función sintáctica de modificador. Está cuantificando al adjetivo educado. Ya hemos resuelto el ejercicio tal y como nos pedían, así que reto superado. Por nuestra parte, esto es todo por hoy, y si te ha gustado el vídeo y quieres apoyarnos, suscríbete al canal, dale al like y nos vemos en el próximo tutorial.